Dios les bendiga. Espero que estén teniendo un día en Cristo Jesús lleno de victoria y obedientes a su palabra y a sus enseñanzas. Hoy tenemos nuestra lección número 11 del libro de los Hechos, la cual se titula Señales y Prodigios. Así que empecemos. Muy bien, pues con nuestra lección número 11 que dijimos se titula Señales y Prodigios, para lo cual vamos a comenzar con nuestro versículo de memorización. Recordemos todos los versos anteriores, no tenemos que olvidarlos, sino que cada semana les vamos dando un repaso para que podamos aprovechar las lecciones que estamos llevando. Porque no tiene sentido que hoy aprendemos un versículo y la próxima clase lo olvidemos. Porque nosotros tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. ¿Por qué? Pues que en los momentos de necesidad, de compartir la palabra, de buscar la presencia del Señor, un mensaje de Él, el Espíritu Santo hace uso de lo que estamos aprendiendo y lo podemos aplicar al instante y directamente de la presencia del Señor. Así que vamos a abrir Hechos capítulo 5, versículo 41. Y vamos a memorizarnos este versículo. Vamos a leerlo. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mi hermano, mi hermana, vamos a repetir ese versículo y vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos prepare nuestro corazón y nuestro entendimiento para esta verdad que nos fortalece en el camino del Señor, que nos afirma y que las dificultades, las necesidades, las enfermedades, los ataques, las ofensas, bueno, no hay nada que nos pueda robar el gozo del Señor. Vamos a leerlo nuevamente, Hechos 5, 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo Jesús. El objetivo de esta clase es que aprendamos que lo sobrenatural y la persecución van de la mano en la vida cristiana. Lo sobrenatural y la persecución van de la mano en la vida cristiana. Y no es cierto que al leer sobre las señales y los prodigios que hacían los apóstoles, ¿no nos gustaría experimentar lo mismo que ellos vivieron? Claro, pero a veces pasamos por alto que junto con las manifestaciones del Espíritu Santo llegó la persecución. Así que veamos algo de esto en esta semana y vamos a leer juntos el libro de Hechos capítulo 5, desde los versículos 12 hasta el versículo 42. Así que démosle lectura y veamos lo que dice la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para hacer que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron al alguacil, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dijo esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron
en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tremendo, mi hermano, tremendo, mi hermano. Después de todo lo que ellos pasaron, se sintieron gozosos de haber sido maltratados por causa del nombre de Cristo Jesús. Bueno, pues vamos a ver 3 puntos sobre de esa lectura que acabamos de hacer en esos versículos. Y vamos a ver el primer punto, el cual le titulamos El poder de Dios se manifestó entre los creyentes. Y vamos a irlo desglosando por paso. Primero vamos a ver en el versículo 12, por medio de señales y prodigios. Así es como se manifestó el poder de Dios, por medio de señales y prodigios. Ahora, se reunían de común acuerdo, es lo que nos dice esa escritura, que ellos se reunían de común acuerdo. Los enfermos eran sanados con solo pasar la sombra de Pedro. ¿Recuerdas? En el versículo 15 dice que todos sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Solo la sombra de Pedro. Recuerda que Jesucristo había dicho que después de él, los que le creemos en su nombre, mayores obras que él se harían. Y ningún enfermo fue sanado por la sombra de Jesús. Sin embargo, aquí estamos viendo que por la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. No era por Pedro, ni era la sombra de Pedro, como dice el coro aquel, sino era el poder del Señor obrando, por la obediencia de un hombre que sirvió al Señor. Y en el versículo 16 vemos que los enfermos y atormentados de espíritus inmundos también eran sanados. Así que en el versículo 15 vemos que los que estaban mal físicamente se sanaban, al igual que los que eran atormentados por espíritus y emocionalmente también eran sanados. O sea que en espíritu ya, en alma y en cuerpo, había sanidad para los que se acercaban buscando al Señor. Vamos a ver el segundo punto entonces. La reacción de la gente y las autoridades religiosas. Bueno, cuando Dios manifiesta su poder, siempre provoca reacciones, indiscutiblemente. Cuando Dios manifiesta su poder, en la gente hay reacciones. Primero, aún los que no creían se dedicaban a reconocer y elogiar a los creyentes. Eso lo vemos en el versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjate, mi hermano, mi hermana, que cuando un cristiano está viviendo en la presencia del Señor, la gente reconoce que hay algo en ese hombre, hay algo en esa mujer, y hay un respeto, hay una atención, hay un reconocimiento implícito. Recuerda que hay una reacción cuando suceden cosas en el Señor. Y cuando tú eres luz en medio de las tinieblas, imposible que la gente no vea lo que está pasando en la vida tuya, el testimonio, la evidencia. Y bueno, ellos no tienen a Dios y a su manera pues dice que elogiaban, alababan a esos discípulos, porque son gente sin Dios, pero a su manera daban reconocimiento, reconocían al Señor. Aquí en República Dominicana, los que son de este país saben que hay un respeto por la gente cristiana que se mantiene por el camino derecho,
que son rectos, no solamente cristianos de nombre, sino que su actitud, su comportamiento respaldan lo que dicen sus palabras. Y hay un respeto de la gente no convertida por esos cristianos, sean dueños de negocios, sean gente de puestos importantes. Hay un reconocimiento y un respeto por la gente que se mantiene en Cristo. Tú lo sabes. Y los que son de otros países que están escuchando esta clase, sepan que eso sucede aquí en República Dominicana. El cristiano que mantiene su testimonio es reconocido aún por gente inconversa de cualquier puesto, desde cualquier clase social. Hay un respeto porque hay un temor hacia las cosas de Dios. Y vemos en el versículo 14, el segundo punto. El número de los que creían y aceptaban al Señor aumentaba. Vamos a leerlo. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. El Señor nos mandó a predicar la palabra. Y cuando tú y yo vamos respaldados por el Señor, Él es el que agrega las almas a su mies. Y aquí ellos predicaron en obediencia. Así que tú y yo tenemos ese mismo compromiso. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que esa es la visión del centro cristiano. Recuerda, Mateo 28, de los versículos 19 al 20, tenemos nuestra visión bien marcada y establecida de las palabras que nos dejó Jesús. Punto número 3. El versículo 17 dice que mientras tanto las autoridades religiosas se llenaban de envidia. Ellos no soportaban ver que el hombre y la mujer que buscan al Señor tienen el respaldo de Dios. Y ellos se pusieron celosos. Vamos a leer lo que dice el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Así que las personas religiosas de aquellos tiempos se pusieron celosos porque Dios estaba respaldando al que le sirve y le obedece de corazón. Y eso pasa en el día de hoy. La gente religiosa no soporta cuando el hombre y la mujer de Dios se apegan a la Escritura, buscan de la Escritura. La lucha va a ser todos los días de nuestra vida hasta que el Señor llame a su iglesia. Y también nos muestra que en el versículo 18 los apóstoles fueron arrestados. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Y para los que viven aquí en República Dominicana, quiero decirles que hay países donde predicar a Cristo Jesús cuesta la libertad, cuesta el trabajo, cuesta la familia, el lugar donde viven y hasta la propia vida. El que en esos países se convierte a Cristo está dispuesto a enfrentar aún la muerte. Aquí, gracias a Dios, en República Dominicana hay una bendición enorme. Te puedes parar en cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier barrio peligroso y decir que Cristo es el Señor. Y tú lo sabes bien. Hasta el delincuente reconoce y dice amén. Pero hay países donde la vida está en juego. Así que aprovechemos la bendición tan grande que hay acá en República Dominicana para predicar el Evangelio con la libertad que hasta el día de hoy el Señor nos ha permitido. Nadie puede pasar por anónimo cuando el poder de Dios se manifiesta. Nadie. Si el poder de Dios se manifiesta, es evidente para todo mundo. Jesucristo advirtió que íbamos a pasar aflicción en este mundo. Vamos a leer Juan capítulo 16 de los versículos 1 al 3 y Juan 16 versículo 33. Vamos a leerlo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.
Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ver ahora el punto número 3. Es el respaldo de Dios para su pueblo y la valentía de los apóstoles. Mi hermano, mi hermana, sabemos que muchas veces tendremos que pasar por tribulaciones. Sin embargo, Jesús también prometió estar con nosotros. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 28, versículo 20. Vamos a leer. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo va a estar el Señor con nosotros? Todos los días hasta el fin del mundo. O sea que nosotros nos podemos morir y el Señor va a estar presente. Eso es confianza en el Señor. Dios lo mostró cuando rescató a los apóstoles de la situación. Vamos a ver cómo es que lo hizo. Recordemos que estamos en Hechos, capítulo 5, y vamos a ver el versículo 19. Cómo es que el Señor libró a los apóstoles. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, puestos en pie en el templo, y les da instrucciones. El punto importante aquí de este versículo 19 es que el Señor mandó un ángel y los sacó de la cárcel. El Señor estuvo con ellos. Ahora, Dios no los rescató para esconderlos, sino que los envió de nuevo a predicar. Mira, los hombres toman presos a los discípulos y los encierran en la cárcel para que no sigan hablando del Señor. En el día de hoy tú sabes que cuando nuestra libertad es coartada, no es agradable para nadie. Que vengan y te amenacen y que vengan autoridades del gobierno y te tomen y te metan a la cárcel porque estás predicando el Evangelio. Y cualquier persona, eso es una situación desagradable, es una situación fuerte. Pero están en la cárcel y el Señor los saca. ¿Y qué sucede? Que en el momento que los saca les dice: vayan y sigan predicando. Ahora no solamente están predicando en las calles, van y predican en el lugar principal de culto. Y eso es sorprendente, porque el Señor no les dice: vayan, protéjanse, cuídense, sino que los manda al lugar central, al lugar clave de ese momento en aquella época. Y una vez más son amonestados los discípulos, pero ahora, como los líderes religiosos le tienen miedo al pueblo, eso lo vemos en el versículo 26, pues los toman políticamente de la manera correcta, se los llevan sin violencia para volverlos a amedrentar. Ahora, cuando están allí, ya en el lugar que los llevaron, son interrogados y no importándoles su vida de los discípulos, les responden que es necesario, vamos a leerlo en el versículo 29. Abre tu Biblia, mi hermano, y vamos a leer cómo respondieron los discípulos cuando los tratan de intimidar. Respondió Pedro y los apóstoles. Dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ciertamente el Señor nos dice en una porción de la Escritura
que tenemos que orar por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, y que Dios ha puesto las autoridades y que nosotros debemos obedecer a las autoridades. Pero en ese versículo estamos aprendiendo que si la ley de las autoridades y sus ordenanzas van en contra de los principios del Señor, entonces no estamos sujetos a obedecer a nuestras autoridades gubernamentales cuando violentan los principios del Señor. Como dijeron los discípulos, como dijo Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que tú y yo tenemos un compromiso. Antes que los hombres está Dios. Y que vienen amenazas y vienen consecuencias, porque no creo que se sientan contentas las autoridades, están allí, pero decidimos obedecer antes a Dios que a los hombres. Vamos a ver ahora el punto número 4. Dios los respalda de nuevo y siguen predicando. Esta vez a través de la sabiduría de uno de los fariseos que estaban allí, que se llamaba Gamaliel. Y vamos a verlo en el versículo 40. Empecemos leyendo el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de ser azotados, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles? No solamente los amenazaron y les hablaron fuerte las autoridades, sino que los azotaron. Fueron azotados. ¿Y cuál fue la reacción de los apóstoles cuando ya los soltaron? Bueno, que salieron llenos de gozo. ¿Por qué? Por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa de Jesús. Se consideraron dignos de sufrir afrentas por causa de... Bueno, no se consideraron, sino que ellos estaban llenos de alegría porque fueron ellos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Tú y yo, cuando nos ofenden, cuando en el trabajo te presionan, cuando te critican o te hacen el famoso, ahora esa palabra, bullying, que se usa tanto. Tú debes de decir, gracias Señor, porque me has considerado digno por sufrir por causa del nombre de Cristo. Vamos a leer el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos de haber sido considerados dignos de padecer por causa del nombre. Hoy pasa algo triste, vergonzoso y muy lamentable en nuestros días en la iglesia. ¿Por qué se va el hermano? ¿Por qué se salió la hermana? Y cuando preguntamos por qué se ha retirado, ay, es que el hermano me vio feo. Ay, es que no mencionaron mi nombre. Es que no me tomaron en cuenta. ¿Esos detalles realmente son relevantes? Cuando los cristianos de aquellos tiempos nos mostraron que estaban gozosos de que se les considerara dignos por padecer por causa del nombre de Cristo, por imitar los pasos de Cristo Jesús. No solamente en milagros, en sanidades, en oraciones que Dios respondía, sino en que también en el sufrimiento que tuvo Cristo. Y ellos salieron gozosos, pero ahora una mala palabra, una mala mirada, hacen que te vayas de la iglesia. ¿En verdad?
¿En verdad eso es suficiente razón para no permanecer en el camino del Señor? Quiero hacer un paréntesis para aclarar. Jesús no recibió un varazo, no recibió solamente una pequeña ofensa. Él recibió una golpiza brutal y se mantuvo firme hasta el último momento, porque Él sabía el propósito de su vida que había aquí en esta tierra. Él lo dio todo, así que nosotros no pasemos la vergüenza delante del Señor de decirle, ay Padre, es que me tuve que salir de la iglesia porque ese hermanito, la hermanita me miraron feo. Cuarto subíndice de lo que estamos viendo, que aún con todo lo que habían vivido, no dejaron de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús día tras día. Tú y yo así debemos de ser. Que te hablaron mal, predica de Cristo. Dependiendo del lugar donde estés, te ofendieron, te agredieron físicamente, te maltrataron en el trabajo, te quitaron beneficios, no dejes de predicar de Cristo. Que el que tiene cuidado de tu vida, que el que tiene cuidado de mi vida, es Cristo Jesús. Que se pasan aflicciones y que no son agradables, no para nadie son agradables, pero no por eso vamos a dejar de predicar de Cristo Jesús. ¿Y hasta qué momento vamos a predicar de Cristo Jesús? Hasta la muerte. Nunca vamos a dejar de serle fiel al Señor. Así que en nuestros días los cristianos vivimos muy tranquilos. Esos días los vivimos muy tranquilos y con poco esfuerzo. Todo está a la mano. Apenas vivimos algún problemita y nos hacemos preguntas como esta. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí cuando estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si estoy sirviendo a Dios, por qué me tiene que pasar esto? Si queremos el mismo fruto, tenemos que estar dispuestos a sufrir como ellos también sufrieron y no callarnos ante la posibilidad de una reacción negativa. Nosotros predicamos a Cristo a tiempo y fuera de tiempo hasta el último respiro de nuestra vida, en las buenas y en las malas, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana, y estaremos presentes para la clase número 12.